Bienvenidas y bienvenidos al tercer video. En este caso vamos a hacer las pruebas de D, E, F y G y ellas recurren a este dispositivo o artificio de subpruebas o pruebas anidadas a través de premisas adicionales. El uso de premisas adicionales simplifica mucho el trabajo de las derivaciones. Quizás no es la manera más intuitiva de trabajar, pero es una manera muy útil a nivel práctico. Entonces, si ustedes se entrenan en el uso de premisas adicionales, van a poder resolver problemas de sus derivaciones que a través meramente del uso de las reglas de sustitución y de deducción no es posible. O sea, digamos, se puede hacer en muchos pasos, pero eso nos ahorra muchos pasos. La manera más intuitiva de hacerlo es añadir una premisa adicional como primer paso después de haber sentado nuestra prueba, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer en el ejercicio D y en el ejercicio F con respecto a los dos tipos de prueba o de premisa adicional que vamos a utilizar. El primer tipo de premisa adicional se llama premisa adicional para la reducción del absurdo. ¿Cómo funciona esto? Se añade una premisa extra que no necesariamente tiene que ser el primer paso como en este caso que estamos haciéndolo, pero nos va a servir y lo que hacemos nos va a servir para poder entender por qué. En este caso lo que hacemos es añadir una fórmula que queremos obtener afirmada, pero la añadimos negada. ¿Por qué? Porque al añadirla negada, por ejemplo, al añadir, digamos, no S negada, o S negada, digo, no S, esto me va a permitir llegar a S, que es mi conclusión, que es lo único que estoy buscando aquí, al mostrar que se genera una contradicción entre las premisas originales y esta premisa de acá. ¿Cómo hacemos para demostrar que se genera esa contradicción? Corremos la prueba de la deducción natural, como siempre, utilizando esta premisa adicional que me da lo contrario de lo que yo querría obtener. ¿Sí? No necesariamente tiene que ir aquí la fórmula de la conclusión. Como les dije, puede ir cualquiera que yo quiera obtener afirmada. Y la condición que tengo que hacer es añadir esta premisa adicional que siempre va a coincidir con la negación de aquello que quiero obtener. ¿Sí? Ahora, para que lleguemos a que se genere esa contradicción que me permita finalmente rechazar esta premisa adicional y por lo tanto afirmar ese, vamos a tener que utilizar esta premisa adicional. Si no se utiliza la premisa adicional, no se va a llegar a la contradicción que buscamos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué surge la contradicción? La contradicción surge porque sabemos que esa es una secuencia deductiva o, lo que es lo mismo en términos semánticos, un argumento válido. Y en ese sentido, si agregamos la negación de la conclusión y afirmamos las premisas, esto tiene que generarnos una contradicción, necesariamente, ¿no? Lo hemos visto en los árboles, lo vamos a volver a ver acá. Utilizamos entonces esto para crear nuestra deducción. Si tenemos un antecedente de una condicional que es no S, y tenemos ese antecedente afirmado, podemos simplemente aplicar un modus ponens y obtenemos el consecuente que es R. Modus ponens entre 2 y 3. Siguiente paso. Tenemos R, tenemos no S, pero todavía no hemos trabajado con esto, ¿no? Si trabajamos con la premisa 1, quizás consigamos esa contradicción que estamos buscando. Una contradicción, acuérdense, es una fórmula y la negación de esa fórmula. Esa es la manera en que se evidencia una contradicción en nuestra derivación, ¿sí? Entonces veamos que aquí también puedo aplicar un modus tollens. El modus tollens puedo aplicarlo entre el 3 y el 1, porque el consecuente de 1 es S y no es su negación. Entonces, por modus tollens entre 1 y 3 puedo obtener la negación del antecedente de ese condicional. Ponemos entonces la negación de ese antecedente. Ahora, quizás vemos que la contradicción va a salir no por S, no por Q, porque no aparecen ni Q ni S en otros lugares, ya las hemos utilizado todas, pero esta R quizás podríamos de alguna manera llegar a que se contradiga a esta R, ¿no? De alguna manera podríamos convertir esto en una no R. Veamos cómo. Si tengo la negación de una condicional, yo puedo modificar esta subfórmula de esa negación por una regla de sustitución. Recuerden que las reglas de sustitución nos permiten operar no solamente con pasos completos, sino también con subfórmulas de esos pasos, porque lo que estamos haciendo es reemplazar pasos o subpasos, digamos, por algunas fórmulas equivalentes. Entonces no genera ninguna modificación en lo que se está diciendo en términos sintácticos. Lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, es que esta fórmula condicional se puede transformar por una definición del condicional
¿Dónde está eso? Aquí. En una fórmula disyuntiva, ¿no? Negando el antecedente y manteniendo el consecuente ahí, por medio de una disyunción. Entonces, esto lo podemos convertir sin modificar toda la fórmula, sino solamente este pedazo, en una fórmula condicional. ¿Okay? Entonces ponemos la condicional y claro, el antecedente tiene que negarse. Tal cual estaba era no Q, negado será no Q. Y esto por definición del condicional aplicada a 5. ¿No? Acuérdense que a diferencia de las reglas de deducción, las de sustitución permiten hacer este cambio a subfórmulas y no a fórmulas completas. 7. Nuevamente aplico esa regla y digo, si tengo aquí doble negación de Q, eso se puede transformar en una fórmula equivalente que es Q. Entonces aquí mantengo todo exactamente igual, salvo esa doble negación que se va por doble negación aplicada a 6. Paso 8. En el paso 8 sabemos que podemos aplicar un De Morgan acá. La negación de una disyunción se va a convertir en la conjunción entre dos elementos negados. Entonces, por ejemplo, ponemos aquí la conjunción entre Q, R, pero negados, y esto va a ser equivalente a lo que teníamos arriba, que era la negación de la disyunción. Listo. Esto es alcanzado por De Morgan, la ley de Morgan, una equivalencia notable muy importante, aplicada a 7. Finalmente, ya tenemos aquí el elemento que genera la contradicción. Tenemos R y tenemos no R. Por medio de una simplificación, que es una regla de deducción, yo puedo sacar de una conjunción cualquiera de los conjuntivos. No, al estar afirmado P y Q, puedo derivar que P o que Q. Y aquí, al estar unidos por una conjunción de estas dos negaciones, puedo quedarme con esta de acá y decir negación de R. Y esto por simplificación en 8. Último paso, 10. Cuando llegamos a la contradicción que estábamos buscando, en este caso se da entre R y no R, creamos una conjunción que las haga patente, que haga patente esa contradicción. Entonces decimos, hay una contradicción entre no R y R. Y esto se da por una conjunción, que es una regla de deducción, conjunción de dos fórmulas separadas en dos pasos. Se puede deducir una que une a ellas dos por medio de una conjunción. Una conjunción entre 4 y 9. Al hacer eso, estamos denotando la contradicción o haciéndola patente. Y eso es lo único que necesitamos para decir, ok, entonces al añadir esta premisa adicional, que le voy a marcar con amarillo, hemos llegado a generar una contradicción que está patente ya aquí en este paso 10. Por lo tanto, el siguiente paso lo que va a decirme es, ok, por haber añadido esa negación has llegado a esta fórmula, por lo tanto tienes que rechazar esa hipótesis. Y rechazar esa hipótesis significa afirmar aquello que está negando. Es decir, simplemente poner ese. Y como esa es la conclusión que estábamos buscando, aquí termina todo. ¿Qué paso es este? Este paso se conoce como prueba de reducción al absurdo o prueba indirecta, ¿no? Y lo que tienen que hacer es consignar el número de pasos a través de los cuales se ha llegado, ¿no? Digamos, el rango de pasos que se ha utilizado en esa prueba de reducción al absurdo o prueba indirecta. Y esa prueba se inicia con la añadidura de la premisa adicional y la explicitación por medio de una conjunción de la contradicción a la que nos lleva. Entonces, esta prueba va desde la 3 hasta la 11. Esta prueba, en verdad, en la prueba general se considera como una subprueba. La prueba general comienza en 1 y termina en 11. La subprueba de reducción del absurdo inicia con la premisa adicional y termina con la explicitación de su contradicción, de la contradicción que genera. Para señalarlo, nosotros en el curso vamos a generar un espacio en todas aquellas fórmulas que forman parte de esa subprueba o prueba anidada, es decir, desde la 3 a la 10, y vamos a crear una manera de representar el que esto pertenece a una subprueba y no la prueba principal. ¿Cómo hacemos? Creamos una línea y la extendemos en la extensión de los pasos que forman parte de la prueba anidada, es decir, del 3 al número 10. ¿No? Ponemos esa línea y además ponemos una que nos permita
mostrar dónde cierra esa prueba, ¿no? O sea, una horizontal o transversal que cierra eso. Y también una que inicia. O sea, pongo aquí y digo, aquí se inició la prueba. Y tenemos ya la prueba de reducción del absurdo a través de esta premisa adicional que nos ha permitido llegar a nuestra conclusión. ¿Sí? Esa es la forma más sencilla de utilizar una premisa adicional, como primer paso a partir de la prueba, cuando ya tenemos sentadas las primeras premisas y la conclusión. Otra forma de utilizarlo lo vamos a ver en E. E tiene 4 premisas y tiene una conclusión, que es R. Y en este caso no vamos a añadir no R para comenzar de esta manera la prueba de reducción del absurdo, sino que vamos a ver cómo lo podemos utilizar o crear una subprueba en medio del desarrollo de la prueba misma ya. Entonces lo que les pido que hagamos aquí es avanzar un poquito en la prueba, ¿ya? Por ejemplo, un primer paso intuitivo que podríamos utilizar es este que vincula la premisa 2 con la 4, que tienen en común el consecuente y el antecedente. Por silogismo hipotético deductivo podemos crear otro condicional que utiliza como antecedente t y como consecuente no s. Y esto sería simplemente por silogismo hipotético deductivo. SHP entre 2 y 4. Siguiente paso. Veamos dónde está nuestra conclusión. Nuestra conclusión está aquí y podríamos sacarla si tuviéramos una negación de t. ¿Qué tal si ahora, en vez de buscar la negación de R a través de la negación de R, buscamos ese no t que necesitamos para luego encontrar R? Entonces, por ejemplo, ponemos, ok, yo lo que quiero encontrar es un no t. Y si lo que quería encontrar era no t, teníamos que agregar la negación de eso. Aquí lo que quería encontrar era s y añadir la negación de s. Entonces, si quiero encontrar no t, agregaré la negación de no t. Y esta será mi premisa adicional. Vemos además que yo le puedo poner el espacio también para que vayamos avanzando. Vemos además que tengo una doble negación y por lo tanto esto, como tengo que utilizarlo para que se genere la contradicción, ya lo utilizo y digo, ok, por doble negación a 6, esto se convierte en t. 8. Teniendo t, vemos que siendo el antecedente de 5, puedo llegar a sacar el consecuente entre 7 y 5 por medio de un modus ponens. Entonces pongo modus ponens entre 5 y 7, me da lugar a no s. Teniendo no s, dense cuenta que yo puedo simplificar de esta conjunción la parte que necesito, que es s, para llegar de frente a la contradicción. Entonces, por simplificación, obtengo s. Y para cerrar nuestra subprueba, digo, hay una conjunción que denota nuestra contradicción, o la contradicción a la que hemos llegado, y es esta. S, conjunción, o S entre 8 y 9. Finalmente decimos, ok, hemos llegado a eso gracias a que, eso ya no entra dentro de la subprueba, gracias a que hemos agregado no t. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer simplemente es rechazar eso, y por lo tanto afirmar no t simplemente, ¿no? Si rechazo un no t, estoy afirmando no t. Y esto por prueba de reducción del absurdo, o también podrían poner prueba indirecta, y en este caso no va desde 5, no va desde 1, no va desde 4, va desde 6 hasta el número 10. ¿No? Y para denotarlo podemos poner otra vez las líneas. Y también estas. Y ahí. Y bueno, lo que sigue ahora es simplemente para completar nuestra prueba los pasos que nos faltaban. Ya hemos vuelto a la prueba general y hemos salido de esta subprueba, ¿no? Y ya en el siguiente video cierro la prueba general. ¿Sí? Gracias y nos vemos allá.